Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Temas de la deuda. A ver, ¿qué hacemos con la deuda? Sube 176% deuda municipal en 6 años, dice el PRI. ¿Cómo la ve? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues hay que ver qué hacer porque el PRI ya está proponiendo algo en el Senado. Ahora son las 14:40 y le agradecemos a Alejandra Cuyen, analista económica, analista política, que esté con usted y con nosotros. Mi querida Alejandra, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Oye, ¿sí nos escuchamos bien? ¿Sí? ¿Tú? Yo oigo medio cortada, Alejandra. Estamos en Skype con Alejandra. ¿Sí se oye bien? Bueno, a ver, si no más nada. A ver, ahí ya estamos, ya estamos. A ver, Alejandra, el otro día platicábamos, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Le entramos a la condonación? ¿O qué? Todos, digo, Arturo Núñez tiene la impresión de que cuando entre a Tabasco va a llegar, va a entrar ya sabes, va a estar la caja ahí del dinero, va a abrir la caja y no va a haber ni un quinto. A ver, ¿qué hacemos? Mira, Javier, es un dilema, es el eterno dilema de los estados y municipios, y la verdad yo creo que es tiempo que les pongan un alto. No solo a ellos, sino a los bancos también. Y también, de paso, un jalón de orejas a la Secretaría de Hacienda, ¿no crees? ¿Me escuchas ahí? Perfectamente, ¿dónde está el piloto, diría, no? Ah, ya. No solo dónde está el piloto, mira, si vemos la historia reciente, desde el año 2000, Javier, se creó un fondo que se llamaba Programa de Apoyo a de apoyo a las entidades federativas, el PAFEF famoso, que eventualmente incluyó hasta los excedentes petroleros, que tiene un monto considerable. Ahorita te puedo dar algunos números si quieres, pero desde el año 2000 está este fondo cuyo objetivo principal es solucionar problemas, primero de finanzas públicas y después fundamentalmente problemas financieros de los gobiernos estatales. Es decir, el fondo del que habla el PRI es un fondo que ya existe. Era un fondo independiente, primero lo tenían en el ramo 23, que es el ramo de todo lo que son provisiones salariales del gobierno federal. Después se volvió, digo, para los que medio conocen el presupuesto federal, el presupuesto de egresos de la federación se divide en ramos. Y cada ramo, cada secretaría, por ejemplo, es un ramo, y luego ahí está el ramo de provisiones salariales, que es todos los salarios que tiene que pagar el gobierno federal. Ahí habían incluido este ramo que eran puros recursos para los gobiernos estatales. Después, eventualmente, lo hicieron un ramo autónomo, que era el ramo 39, y eventualmente se convirtió en un fondo del ramo 33. Yo no sé si tienes alguna familiaridad del ramo 33, son los recursos que el gobierno federal le da a los gobiernos, son como todos los subsidios que el gobierno federal da a los gobiernos estatales. Está lo que antes era solidaridad y que se volvió el fondo de aportaciones para infraestructura social, está el fondo de fortalecimiento municipal, está otro para educación tecnológica, hay otro de seguridad pública, son 8 fondos. Ajá. Entonces, no necesitamos un nuevo fondo para saneamiento financiero, el fondo ya existe, ¿no? Lo que es muy peligroso es que quieran hacer un nuevo fondo. El dinero, en economía se dice que el dinero es muy pegajoso, porque una vez que armas un programa o armas algún programa o fondo de apoyo, después es muy difícil quitárselo a los beneficiarios, porque pues ya se acostumbraron a recibir el dinero, ¿no? Uh-huh. Este fondo que te digo, el PAFEF, fue evolucionando, y en la medida en que se iban resolviendo los problemas financieros por contratación irregular o excesiva de deuda de los gobiernos estatales, pues le fueron metiendo otros objetivos como financiar infraestructura o como sanear los fondos de pensiones, que sabemos que no están para nada saneados. Entonces, a ver, Javier, otra vez le vamos a dar dinero a los estados que demostraron, 1, ser muy irresponsables en el uso de los recursos, o 2, que se excedieron en algunos casos hasta violar la ley, como es el caso de Coahuila, donde pues yo no sé si fue culpa de Moreira o de su subalterno. Moreira dice que él no tiene la culpa de nada, que lo engañaron, pero el caso es que alguien inventó unos documentos y contrató una deuda. Y el resultado siempre es, los estados se sobreendeudan, ahora los municipios también,
La Secretaría de Hacienda, que es la que tiene que monitorear, porque tiene que poner el respaldo de las participaciones, pues resulta que nunca se dio cuenta de que hubieran niveles de sobreendeudamiento. O sea, no entendemos por qué se le fue, como que no lo vio, y cuando volteó, el Estado estaba sobreendeudado. Y tres, los bancos. Los bancos juegan un papel bien importante aquí, porque van, le hacen ojitos al secretario de Finanzas, le cuentan cómo puede hacer sus créditos bonitos, sí, largos, con bajas tasas, les echan, ahora sí que les venden cristalitos como buenos españoles, y cuando volteas, el gobierno estatal tiene una deuda grandota, la mayoría con bancos, la mayoría ni siquiera son proyectos de inversión que puedan autofinanciarse como debiera ser la deuda estatal, y a los bancos nunca se les toca, entonces los bancos nunca cubren ni tienen que asumir ningún castigo por haber dado créditos a agentes financieros que en algunos casos ya tienen malas calificaciones según las agencias de crédito. Entonces es el cuento de nunca acabar, Javier, porque nunca nadie es castigado, ¿no crees? Oye, a ver, los pagadores de impuestos, pues seguimos pagando, ¿o cómo? A ver, Alejandra, bajo esta perspectiva, ¿traes audífonos? Si te pones los audífonos, si los tienes ahí a la mano. No los tengo a la mano, caray. Bueno, no te preocupes. Estaba yo buscando desesperadamente, pero ¿me oyes mal? No, yo te oigo muy bien. La cosa es que tú me oigas y también yo te... muy bien. Yo te mandaría los audífonos, pero de que llegue a tu casa supongo que se acabe el noticiario. Oye, bueno, los tengo, pero del otro lado de mi casa. No te preocupes. No te preocupes. Grande, pero estamos a la mitad. No, lo importante es que nos escuchemos como estamos. A ver, déjame plantearte algo ahí que me parece así como que podríamos como detenernos en ello. ¿Qué es lo que pasa con cuando tú planteas, digamos, nuevos gobiernos, el relajo en que se van a meter? O sea, espérame, ahí te va. Quintana Roo ahí la va resolviendo, ¿no? Ya tiene algún tiempo el señor Borge. Pero ¿qué te parece si te hablo de Tabasco, con quien he hablado con Arturo Núñez varias veces? Te hablo del caso de Michoacán, que son casos ahí concretitos. Que se vayan a negociar con los bancos. ¿Les va a salir caro? Pues sí, les va a salir caro, pero de alguna manera, o sea, el gobierno entrante va a tener que pagar las consecuencias del gobierno pasado. No tenemos reelección, entonces los alcaldes en este caso tienen que, pues, nadie los puede castigar, ¿no? El pobre del alcalde entrante entra con una caja quebrada. Pues van a tener que encontrar mecanismos para negociar. ¿Por qué otra vez tiene que entrar el gobierno federal a rescatarlos eternamente? A menos que, y yo te diría lo que yo creo que debiera hacer el gobierno federal en este caso, no sé qué traiga en mente el presidente electo Peña Nieto o qué traiga en mente Luis Videgaray, que suena como posible secretario de Hacienda, pero pues si los vas a rescatar, entonces cámbiales las condiciones, ¿no? O sea, empieza a generar verdaderos cambios estructurales que obliguen a los estados a, uno, hacer recaudación y dos, a ser más responsables en su gasto. O sea, ya sea que les metas una ley de déficit cero como la tiene el gobierno federal, algún mecanismo tiene que haber, Javier, y que es cuando los gobiernos están atorados es cuando puedes hacer la negociación. Oye, Alejandra, no, es barril sin fondo. A ver, Alejandra, como para ir cerrando, el PRI está pensando en este tema que entiendo que tiene tiene la parte estrictamente económica, por supuesto, pero tiene la parte política. Porque no sabemos si con ese dinero y con ese sobreendeudamiento financiaron sus campañas, ¿no? Bueno, claro, eso que está ahí, porque además, oye, aquí hablamos gobiernos de toda índole, o sea, PAN, PRI, PRD, aunque mayoritariamente PRI. Mayoritariamente PRI, pues nada más porque son más priistas. Sí, claro. A ver, oye, pero te planteo lo siguiente para cerrar. El PRI está usando esta palabra que de repente da mucho miedo por muchas razones y que asusta a muchos por muchas razones, que es condonar. A ver, te pregunto, ¿la propuesta del PRI resulta sensata o qué es lo que tendríamos que hacer? No, los bancos tienen que asumir los costos, Javier. O sea, si un banco agarra y te presta a ti y tú no puedes pagar y te vas a cartera vencida, el banco tiene que asumir el costo de que tú no pagues. El señor banco te evaluó mal como sujeto de crédito o te prestó de más o tú te endeudaste de más. No puede ser, Javier, que eternamente, o sea, porque sabes, los primeros beneficiarios de esa condonación son los bancos que van a poderse seguir comportando exactamente de la misma manera. Yo no soy
come bancos, no es que los odie, es que tienes que tener reglas fijas que obliguen a los actores a ser más responsables. Las historias, te lo juro que hay un mundo de historias de cómo entonces llega el banco, en el caso mismo hasta de Moreira, de cómo de repente llegaban cuando estaban haciendo su programación de crédito y cuando voltean se encuentran con que pues ya el secretario de Finanzas pues había contratado con Bancomer 1,000 millones porque se los había dado bien baratos. Entonces, ¿por qué los bancos no pueden asumir el costo de dar mal crédito? Uh-huh. Yo creo que... Oye, ¿qué quiere decir? A ver. Pero tienes un país donde la bancarización es del 23% y donde los bancos viven básicamente, Javier, de prestarle al sector público. A ver, órdenes de gobierno. A ver, Alejandra, por último, déjame decirte, vamos a hablar del caso de Coahuila. O sea, chamaquearon al señor Moreira, pero ¿qué quiere decir? Que aquí le vio la cara el secretario del el tesorero, el encargado de las finanzas, pero además los bancos fueron parte de esta chamaqueada. Pues mira, yo no conozco los documentos a detalle en el caso de Coahuila, de hasta dónde sabían o no sabían. O sea, el banco puede decirte, bueno, pues a mí me dieron una autorización por el del Congreso. ¿Qué vas a hacer con una autorización del Congreso falso? Pues ese es un dilema grande, pero de todas maneras, Javier, ese no es el caso de la generalidad de los estados y municipios, y lo que está planteando el Senado de la República no es ir a rescatar al estado de Coahuila porque engañaron a la población y a los bancos y a todo mundo, un señor o muchos señores, como haya sido la verdadera historia, ¿no? Que con el tiempo supongo que la sabremos, pero en la generalidad de los casos no es esa. Bueno, ¿no oye... O sea, en el caso de Tabasco, en el caso de Chiapas, en el caso de Veracruz, no tienes un problema de sobreendeudamiento porque en todos los casos se hayan falsificado documentos. Claro. Entonces, perdón, pero yo creo firmemente que tienen que cambiar las reglas. No puede ser que puedan impunemente gobiernos y municipios sobreendeudarse por las razones que sean. O sea, no sabemos, tendríamos que ver caso por caso para ver si realmente el dinero se usó para financiar campañas, si se usó para los fines que dijeron, si se usó para gasto corriente, si se usó para qué. Y eso, pues digo, si algún día se logra la rendición de cuentas, y sabemos que mañana se va a discutir en el Congreso la ley que abriría esto, la posibilidad de revisar las cuentas de los estados, pero ahorita no lo podemos hacer. Y lo único que sí tienes que cuidar mucho cuando piensas en si vas a rescatar, no es populismo barato donde entres y rescates estados y municipios porque pobrecitos de los estados y municipios. Tienes que generar incentivos correctos, no solo para los gobernantes, sino también para los agentes financieros que están viviendo a costa del erario nacional, porque cada vez que dan un crédito, si el agente quiebra, pues no importa, viene el gobierno federal y te rescata, y entonces los bancos nunca asumen un solo costo. Entonces yo creo que gobiernos estatales tendrían que asumir algún costo, como que los obliguen, por ejemplo, a recaudar y que asuman el costo político de tener que recaudar. Es terrible porque los nuevos gobernantes pues, no necesariamente tienen la culpa de lo que hicieron los anteriores, pero tienes que cambiar el esquema de incentivos, Javier, porque esto pues, es eternamente la misma historia. Te estoy contando la historia del PAFEP, que se creó a principios empezó en 99, justamente para resolver problemas de sobreendeudamiento de estados y municipios, de estados en particular. Entonces, ¿te parece razonable que cada 10 años tengamos que crear fondos nuevos para sanear financieramente los sobreendeudamientos de los estados? Perdón, pero si quieres ver casos cercanos, en Estados Unidos, el famosísimo caso de Orange County, y lo dejaron quebrar, Y pues ahí vete arreglando con los bancos y a ver cómo le haces. Y asume el costo político. Bueno. Alejandra, muchas gracias que estuviste con nosotros. No es muy popular la postura, pero la verdad es que ya tenemos que empezar a rediseñar este sistema. No, hay que ser adultos, perdón. Hay que ser adultos en esto de las deudas, porque pues es cada trienio, cada sexenio lo mismo, ¿no? Gracias, Alejandra. Qué gusto saludarte, Javier. Hasta luego, Alejandra. Un abrazo. Alejandra Cuyen, analista política, y esto que es la propuesta del PRI sobre la deuda, que la quiere condonar, pues vayan a los bancos, porque quien da el aval, pues realmente son los bancos. Y Hacienda. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.